belleza inigualable. Un vistazo a lo divino. Las iglesias católicas, con su imponente presencia y majestuosa arquitectura, nos invitan a un viaje espiritual y estético que trasciende lo cotidiano. Al entrar en una iglesia católica, nos encontramos con un umbral que nos transporta a un mundo de historia, arte y devoción. Cada paso que damos nos acerca más a una experiencia que es tanto visual como espiritual. Nos adentramos en un mundo de belleza sin igual, donde la luz que atraviesa los vitrales crea un juego de colores que parece casi celestial. La nave central, con su amplitud y altura, nos hace sentir pequeños ante la grandeza de lo divino. La majestuosidad de su arquitectura, con sus arcos góticos y techos altos adornados con frescos religiosos, nos habla de siglos de fe y dedicación. Cada elemento arquitectónico está diseñado para elevar nuestra mirada y nuestro espíritu hacia el cielo. La finura de sus detalles, desde las esculturas meticulosamente talladas hasta los adornos dorados, nos recuerda la habilidad y el talento de los artesanos que dedicaron sus vidas a crear estos espacios sagrados. Cada detalle tiene un propósito y un significado profundo. La atmósfera de paz y serenidad que se respira en su interior es casi palpable. Los bancos vacíos, bañados en una luz suave, nos invitan a sentarnos y reflexionar, a encontrar un momento de calma en medio del bullicio de la vida diaria. Todo nos habla de algo que va más allá de lo humano. El altar iluminado, el corazón de la iglesia, es un lugar de encuentro con lo divino, un espacio donde lo terrenal y lo celestial se encuentran. Es como si, por un instante, pudiéramos vislumbrar la gloria de Dios. La cúpula con sus frescos que narran historias bíblicas y los vitrales iluminados por la luz del sol nos ofrecen un vistazo a la eternidad. Las iglesias católicas son mucho más que simples edificios. Son monumentos de fe, testigos silenciosos de la historia y la devoción de generaciones enteras. Desde sus fachadas imponentes hasta sus interiores llenos de arte y simbolismo, cada iglesia cuenta una historia única. Son espacios sagrados, concebidos como lugares de encuentro con lo divino. Aquí, la gente se reúne para rezar, para buscar consuelo y para celebrar los momentos más importantes de la vida. El altar mayor, con su presencia imponente, es el centro de estas celebraciones. Su arquitectura, lejos de ser casual, está cuidadosamente diseñada para elevar el espíritu y acercarnos al misterio de la fe. Los arcos góticos, con su altura y elegancia, nos invitan a mirar hacia arriba, a buscar lo trascendental. Cada elemento, desde los imponentes arcos hasta los delicados vitrales, tiene un significado profundo y nos invita a la contemplación y la oración. Los vitrales, con sus colores vibrantes y sus escenas bíblicas, nos cuentan historias de fe y esperanza. Nos invitan a detenernos, a contemplar y a orar. Las personas que encontramos en oración nos recuerdan que estos espacios no son solo obras de arte, sino lugares vivos de fe y devoción. En un mundo cada vez más acelerado y superficial, las iglesias católicas se alzan como faros de belleza y espiritualidad. En medio de la modernidad y el ruido, ofrecen un refugio de calma y reflexión. Las iglesias iluminadas por la noche, con su serenidad y su silencio, nos invitan a una experiencia casi mística. Son un recordatorio de la grandeza de Dios y de la dignidad del ser humano, creado a su imagen y semejanza. Las estatuas religiosas y los frescos en los techos nos hablan de la historia de la salvación y de la fe que ha sostenido a la humanidad a lo largo de los siglos. Cada imagen, cada símbolo, es una invitación a profundizar en el misterio de la fe. Adentrémonos, pues, en este fascinante viaje por la arquitectura de la fe. Recorramos juntos los pasillos y las naves, descubramos los altares y las capillas, y dejémonos maravillar por la belleza que encierran estos templos sagrados. Descubramos juntos los tesoros que encierran estos templos sagrados. Cada altar, cada escultura, es un testimonio de la fe y la devoción de quienes los construyeron. En cada rincón, en cada detalle, encontramos una invitación a la contemplación y a la oración. Templos sagrados, desde los primeros cristianos hasta la grandiosidad medieval. La historia de la arquitectura religiosa es un viaje fascinante que nos lleva desde los humildes comienzos de la fe cristiana hasta las majestuosas catedrales de la Edad Media. La construcción de iglesias tiene una larga tradición que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. En aquellos tiempos,
los seguidores de Cristo enfrentaban persecuciones y dificultades, lo que les obligaba a reunirse en secreto. Al principio, los cristianos se reunían en casas particulares para orar y celebrar su fe. Estas reuniones eran íntimas y comunitarias, reflejando la esencia de la fe cristiana primitiva. Sin embargo, con el tiempo, surgió la necesidad de contar con espacios más amplios y dignos para la celebración del culto. A medida que el cristianismo se expandía y ganaba más seguidores, las pequeñas casas ya no eran suficientes. Ya en el Antiguo Testamento encontramos referencias a la importancia de construir templos dedicados a Dios. Estos templos no solo eran lugares de culto, sino también símbolos de la presencia divina entre el pueblo. El rey Salomón, por ejemplo, erigió un magnífico templo en Jerusalén, como se describe en el Libro de Reyes. Este templo, con su esplendor y grandeza, se convirtió en un modelo a seguir para futuras construcciones religiosas. Este templo era considerado como la morada de Dios en la tierra, y su construcción fue un acto de fe y devoción. Los materiales preciosos y el trabajo meticuloso reflejaban la reverencia y el respeto hacia lo sagrado. Con la llegada del cristianismo, la idea del templo adquirió un nuevo significado. Los primeros cristianos reinterpretaron el concepto de templo, viendo a la comunidad de creyentes como el verdadero templo de Dios. Ya no se trataba de construir un edificio para albergar la presencia física de Dios, pues los cristianos creen que Dios está presente en todas partes. Sin embargo, la necesidad de un lugar de reunión y culto seguía siendo fundamental. El templo cristiano sería, más bien, un lugar donde la comunidad se reúne para alabar a Dios, escuchar su palabra y celebrar los sacramentos. Estos espacios se convirtieron en el corazón de la vida comunitaria y espiritual. Durante la Edad Media, la construcción de iglesias vivió un periodo de esplendor sin precedentes. La fe cristiana se consolidó y las comunidades buscaron expresar su devoción a través de la arquitectura. Las catedrales góticas, con sus altísimas torres que parecían tocar el cielo, se convirtieron en símbolo de la fe y la grandeza de Dios. Estas estructuras no solo eran impresionantes por su tamaño, sino también por su detallada ornamentación y sus vitrales que contaban historias bíblicas. La construcción de estas catedrales requería el esfuerzo conjunto de toda la comunidad. Artesanos, albañiles y artistas trabajaban durante décadas, a veces incluso siglos, para completar estas obras maestras. Cada piedra colocada, cada vitral instalado, era una ofrenda de fe. Las catedrales no solo eran lugares de culto, sino también centros de aprendizaje y cultura, donde se preservaban manuscritos y se enseñaban las artes y las ciencias. La majestuosidad de estas construcciones reflejaba la importancia de la religión en la vida cotidiana de las personas. Las iglesias y catedrales medievales eran el centro de la vida social y espiritual, lugares donde se celebraban los momentos más importantes de la vida. Hoy en día, estas estructuras siguen siendo testigos silenciosos de una época de profunda fe y devoción. Nos recuerdan el poder de la comunidad y la capacidad del ser humano para crear belleza en nombre de lo sagrado. Aunque los tiempos han cambiado, la esencia de la fe y la necesidad de un lugar de encuentro espiritual permanecen. Las iglesias, en todas sus formas y estilos, continúan siendo un refugio para el alma y un testimonio de la búsqueda humana de lo divino. La sublimidad del espacio, techos altos y la búsqueda de lo celestial. Uno de los elementos más característicos de la arquitectura de las iglesias católicas son sus techos altos y abovedados. Esta característica no es casualidad, sino que responde a un profundo simbolismo. Los techos altos nos elevan la mirada y nos invitan a la trascendencia. Al entrar en una iglesia y contemplar la grandiosidad del espacio, nos sentimos pequeños e insignificantes. Pero esta sensación no es negativa, sino que nos ayuda a darnos cuenta de nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Nos recuerda que hay algo más grande que nosotros mismos, algo que nos supera y nos llena de asombro. Las bóvedas, por su parte, simbolizan el cielo, la morada de Dios. Los frescos y pinturas que a menudo las decoran representan escenas bíblicas, ángeles y santos, recordándonos que estamos llamados a la vida eterna. Luz y color. Vitrales que narran historias de fe. Los vitrales son otro de los elementos más bellos y significativos de las iglesias católicas. Estas obras de arte no solo embellecen los templos,
sino que también cuentan historias profundas y llenas de significado. Estas ventanas, compuestas por vidrios de colores unidos por varillas de plomo, no solo cumplen una función estética, sino que también tienen un profundo significado religioso. Cada pieza de vidrio es cuidadosamente seleccionada y colocada para formar imágenes que inspiran y educan. La luz que se filtra a través de los vitrales crea una atmósfera mágica e irreal en el interior de la iglesia. Esta luz, al pasar por los colores del vidrio, se transforma en un caleidoscopio de tonos que llenan el espacio de una belleza sublime. Los colores vibrantes, cambiantes a lo largo del día, transforman el espacio y nos envuelven en una atmósfera de misterio y espiritualidad. A medida que el sol se mueve, los vitrales cobran vida, proyectando sombras y luces que parecen danzar en las paredes y el suelo. Pero los vitrales no son solo un elemento decorativo. Son una herramienta poderosa para la enseñanza y la reflexión. Las escenas que representan, tomadas de la Biblia o de la vida de los santos, sirven para enseñar la fe a los fieles. Cada imagen cuenta una historia, cada color tiene un propósito, y cada diseño es una lección de fe y devoción. En una época en que la mayoría de la población no sabía leer, los vitrales eran como Biblias ilustradas que permitían a la gente conocer las historias de la fe. A través de estas imágenes, los fieles podían aprender sobre los eventos bíblicos, los milagros de Jesús y las vidas de los santos, todo sin necesidad de palabras. La creación de un vitral es un proceso meticuloso que requiere habilidad y paciencia. Los artistas diseñan cada ventana con gran detalle, asegurándose de que cada pieza de vidrio encaje perfectamente en su lugar. A lo largo de los siglos, los vitrales han sido una fuente de inspiración y un recordatorio constante de la fe y la devoción. Hoy en día, siguen siendo una parte integral de la arquitectura de las iglesias, conectando a los fieles con su historia y su espiritualidad. Así, los vitrales no solo embellecen los templos, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra fe y nuestra historia, iluminando no solo los espacios físicos, sino también nuestros corazones y mentes.